Muy bien, pues ya van nuestros niños a aprender, gracias a Dios por tenemos este gran ministerio por nuestros niños, nuestros jóvenes. Así que vamos a continuar. Hoy terminamos la serie del Espíritu Santo. Tengo una pregunta para la iglesia. ¿Quién ha aprendido durante estas 3 semanas? Levante su mano. No, pues así. Están agüitados, están como tristes. Levante sus manos, pero con ánimo, con ánimo. Ha sido de mucha bendición cuando platicamos los pastores de traer esta y planeamos antes en el calendario de este año hacer este taller. Vimos la necesidad, reconocimos que si hay algo que ha sido malentendido o que a veces, donde hemos visto a veces cuestiones doctrinales un poco más incorrectas, es en la persona del Espíritu Santo. Yo creo que nuestra oración es esa, que podamos después de esta serie todos darle su lugar al Espíritu Santo, que es Dios, ser reverentes, saber cómo obra, saber lo que está haciendo en nosotros y también sentir ánimo, sentirnos animados, porque amado, y de eso vamos a hablar hoy, y si se le va a olvidar algo, que no se le olvide eso. El propósito es que la palabra nos anime a saber que nosotros, pues, si podemos seguir adelante, es porque el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Y la oración principal es que si alguien hay aquí o en Facebook que todavía no, el Espíritu Santo no mora en él, que venga a ser morada en él, amén. Siempre la iglesia debe de orar cuando estamos en predicación, cuando estamos en una célula, siempre nuestra oración debe de ser la misma. Cuando vemos a alguien, ¿verdad? Recibimos a alguien nuevo, sabemos que alguien está recibiendo la palabra, que el Espíritu Santo haga la obra en él o en ella. Amén. Así que hasta ahora hemos estado viendo, y le voy a ser honesto, yo ya después de ver los temas y de ver las tantas preguntas que han salido en la célula, creo que esta serie era para unos 2 meses. Pero por eso estamos haciendo este esfuerzo de apartar el 1 de noviembre para que vengamos. Este va a ser un taller diferente. Este taller que vamos a tener no lo vamos a hacer con temas que nosotros ya tenemos listos, que hay bastantes, sino que este taller nos vamos a basar en todas las preguntas que han despertado inquietudes en cualquiera de ustedes, porque queremos atender esas preguntas. Así que este taller va a ser totalmente dedicado para poder, con la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, contestar esas preguntas con la Biblia. Amén. Así que, ¿quién está listo para recibir la palabra esta mañana? No sé, como cuando está como nubladito, como que la iglesia como que se me... Salude a alguien que está al lado, dígale, qué bueno que estás aquí. Como le des un estirón, ahí como que tómele tantito a su agua o algo. Muy bien, esta va a ser una prédica un poco diferente. En esta iglesia nosotros predicamos expositivamente. Si no sabe qué es eso, predicación expositiva es tomar una porción de la palabra e ir escudriñando la palabra verso por verso. Es lo que hacemos. Estamos en la serie del libro de Juan, pero hoy no me voy a basar solamente en una porción de la palabra, porque lo que Dios el mensaje que Dios ha dado para la enseñanza para esta mañana tiene que ver con la obra y la llenura del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo voy a tratar de poder abarcar lo más que pueda en el tiempo que tengo. Pero ¿qué le parece si hacemos lo más importante, y es pedirle al Señor que nos guíe en ese tiempo, tanto a mí que voy a predicar, para que Dios me ayude a dar un mensaje claro y bíblico, que no sean mis palabras, que sea la palabra de Dios, y para todos nosotros que están recibiendo, para que el Señor haga la obra y ilumine nuestros corazones. Padre, gracias por la bendición que nos das esta mañana de poder congregarnos. Gracias porque tenemos libertad, Señor. Tenemos libertad en Cristo y también tenemos libertad, Señor, en este país de poder congregarnos y abrir tu preciosa palabra, Señor. Y sabemos lo que esto significa, Señor. Nosotros entendemos que es un momento en que tú nos hablas a nosotros. Y Padre, tú has dado un mensaje a este siervo, Señor, un siervo inútil, que necesita de tu guianza. Por eso, Espíritu Santo de Dios, guíame toda palabra que salga de mi boca, Señor, que sea conforme tu voluntad, que sea de tu palabra, Señor.
y bendícelos cada corazón esta mañana, Señor. Espíritu Santo, sé tú dando convicción, Señor, dando ánimo, enseñando tu palabra es perfecta. Fuiste tú quien la inspiraste y eres tú el único que puede iluminar y darnos entendimiento. Señor, quita toda situación que nos esté estorbando, cualquier cosa de nuestro corazón o nuestra mente, Señor, que no nos permita enfocarnos para darte tiempo y con reverencia y sobre todo con amor, Señor, poder recibir este tiempo juntos, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y tu amada iglesia dice amén, amén. Así que ya les explicamos quién es el Espíritu Santo. Es un ser personal, Dios, un Dios en esencia en tres personas. Ya les hablamos de la obra del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, la morada y lo que eso significa en la vida del creyente. También ya les hablamos de los dones espirituales, esos dones que nos da el Espíritu Santo para la edificación de su pueblo. ¿Cómo estuvo la enseñanza esta semana en la célula? ¿Estuvo bien? ¿Aprendieron? Aprendimos juntos. Así que la obra del Espíritu Santo, amados, es de principio a fin. Jesús, nuestro Señor, desde el principio ponía énfasis especial en la obra del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Jesús mismo es el que nos dijo que cuando viniera el Espíritu iba a pasar algo. Jesús, nuestro Señor, le dijo a sus apóstoles cosas, a sus discípulos cosas como: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que les conviene que yo me vaya? Si Él es el que los estaba discipulando, Él es el que estaba enseñándoles. Pero Él les decía esa palabra: les conviene que yo me vaya porque viene otro, ¿verdad? Que es el Consolador, que los guiará, otro que los llevará, otro. Decía Jesús cosas como: Juan el Bautista los bautizó con agua, pero viene uno que los bautizará en el Espíritu. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad. Así que le aviso con anticipación que no intento siquiera poder abarcar mucha de la obra del Espíritu Santo, pero sí puntos importantes acerca de su obra. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Bueno, el Espíritu, amado, hace la obra en el creyente de principio a fin. ¿Ok? ¿Cuándo hace la obra el Espíritu Santo en el creyente? De principio a fin. El que comenzó la buena obra la irá ¿qué? Perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Es el Espíritu Santo. La conversión, y siempre que hago palabras debo de entender que no debo de asumir que todos la saben. La conversión es el acto de Dios. Escucha lo que le dije del acto de Dios, de traer a un hombre, a una mujer pecador con Él. ¿Por qué? ¿Cómo que traerlos? Sí, porque estábamos separados de Dios. Todos somos pecadores, dice la Biblia, estábamos alejados de Dios, separados de Dios, y la condenación era eso. La condenación para el pecador es la separación de Dios, la muerte. ¿Ok? Pero la dádiva de Dios, dice la palabra de Dios, es Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús. Y hablando de vida eterna, Jesucristo en la oración al Padre le decía que la vida eterna es que te conozcan a ti, al Dios poderoso y a tu Hijo Jesucristo. Así que la conversión es el acto de Dios de traer a un hombre o a una mujer pecadora que era su enemigo, que estaba en contra de él, que estaba acusado y que su pena iba a ser condenación a la vida eterna, a la familia de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Un hombre que es convertido ya no es un hombre que es enemigo de Dios, sino ahora es un hijo de Dios. Es un hombre que antes estaba lejos de Dios, pero ahora está cerca. Es un hombre que antes era esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de Cristo. Amén. Eso es la conversión, y esa conversión la hace Dios. Y la fe, amado, ahora que vimos, no sé si pusieron atención esta semana, pero los dones son de Dios, y la fe es un don de Dios. Y un don es un regalo inmerecido, o sea, la misma fe nos la da Dios. Un hombre pecador no puede, no tiene la capacidad espiritual para venir a fe si no es por Dios, amado. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Conversión, y algo, eso lo expliqué esta semana en la célula, basa de dos cosas. Alguien que puede venir a vida nueva, alguien que puede ser convertido, alguien que puede nacer de nuevo, ya hablamos de eso. Hay dos requisitos. Diga conmigo: arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es el abandono del pecado, y la fe es creer.
¿Creer qué? En la obra de Jesús. Lo que Pablo predicaba en 1 Corintios 15. Vaya conmigo, por favor, a Juan 16, 7, 11. Capítulo 16 del libro de Juan. Les voy a leer desde el versículo 5. Y es el Señor Jesús hablando, diciendo: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, pongan atención, iglesia, se convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué se necesita para venir a fe, para ser alguien nacido de nuevo, para ser alguien que puede decir que se ha convertido de la muerte a la vida? Arrepentimiento y fe. Es arrepentimiento y fe, no es por obras para que nadie se jacte, ¿ok? Y es lo que Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les enviaré el Paracleto, aquel que estará con ustedes. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, más parafraseado: no los voy a dejar solos. Ustedes no se van a quedar solos. El Espíritu Santo es quien los guiará, es quien vendrá y hará la obra en ustedes. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo vendrá, ¿dará qué? Dice que convencerá. Él convencerá. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la conversión, y antes es que dar convicción de pecado. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando vinieron al Señor? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando vinieron arrepentimiento y fe? No le estoy preguntando la fecha, pero le estoy preguntando el momento. Para que un hombre o una mujer pueda ser convertida, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo es algo espiritual. Voy a tratar de explicarle misterios espirituales con la palabra de Dios. Somos pecadores, y entonces dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces alguien te comparte el Evangelio. En mi caso, yo iba a la iglesia, y hacía invitaciones, pero yo no entendía de qué se trataba. Una vez trabajando en los barcos, escuchando, apenas me lo recordó la hermana Elena el lunes en la enseñanza, Jason Fred se llama el hermano, ¿verdad? Yo escuchaba Radio Nueva Vida. Entonces él empezó a predicar. Él es un americano que tiene un programa para evangelizar, y yo estaba ahí arreglando el motor ahí en los yates, y cuando él empezó a dar su enseñanza, yo dejé de trabajar para poner atención, porque él decía de cómo el pecado apesta. Me acuerdo, estaba hablando de eso, y mientras él hablaba, yo empecé a darme cuenta que yo era pecador. Yo ya había escuchado predicaciones de mi pastor, el pastor Bogart, pero yo no entendía. Y mientras yo escuchaba esa predicación, yo me empecé a dar cuenta que yo era pecador y que había vivido en contra de Dios. Y esas palabras que yo había escuchado antes, yo ya tenía meses congregándome en la iglesia, hermanos, y yo no había entendido. Empezaron a tener sentido en mi vida. ¿Y sabes lo que yo sentí? Yo sentí un gran pesar. Y sentí una necesidad de pedirle perdón a Dios. Y ahí donde estaba, yo trabajo de rodillas, y ahí donde estaba dejé la herramienta, y le pedí perdón a Dios. Me di cuenta que todos los problemas de mi vida, que las situaciones, que todo eso que anhelaba, que yo no tenía a Dios en mi vida, y que al contrario, yo había pecado contra Dios, que yo era un pecador. Y ¿sabes? Yo le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, ayúdame, enséñame. Yo no hice la oración del pecador que se predica en muchos lugares, pero yo me puse a cuentas con Dios. Y eso es la conversión, entender. Ahora, ¿qué fue? ¿Fue el hermano? No fue el hermano. Él hizo la tarea, predicó el Evangelio. ¿Fui yo que fui más inteligente ese día? Tampoco, hermanos.
Es la obra del Espíritu Santo. Y eso se le llama convicción de pecado. ¿Amén? O sea que lo que yo quiero que usted entienda por la palabra es que si nosotros podemos venir a arrepentimiento y fe es por la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Si me ayudan ahí con la pantalla, por favor. Pero también el Espíritu Santo nos guía. O sea, a veces pensamos que eso solamente fue la obra del Espíritu Santo, pero no, eso fue el comienzo. Amén. Eso fue el comienzo de nuestra obra, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es nuestra, es del Espíritu. Y el Espíritu algo que hace es que viene y nos sella, ya hablamos de eso. Algo que pasa ahí, no voy a hablar mucho de eso, lo vamos a dejar para el sábado para que venga. Es que el Espíritu Santo nos bautiza. ¿Cómo que nos bautiza el Espíritu Santo? Jesús dijo eso. Viene uno que ya no nos va a bautizar con agua, sino con ¿qué? Con el Espíritu. Esa palabra, en el original, la palabra bautismo significa la palabra bautizo. Y yo no sé si es más correcto, yo creo que más que decir el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es traernos a la familia de Dios. Nosotros éramos pecadores. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos trajo. ¿A dónde nos trajo? Al cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama el cuerpo de Cristo? La iglesia. Antes no éramos, pero ahora somos. ¿Cómo fue esa obra? Es la obra del Espíritu, es lo que nos trajo. Ahora somos parte de. Ahora todos los que están en Cristo somos uno en Cristo. Es lo que dice la Biblia. Cuando usted escucha lo explico mucho, porque a veces lo vemos y no lo entendemos, esa palabra o esa palabra que decía mucho Pablo, estamos en Cristo, se refiere a eso, que antes no estábamos, pero el Espíritu nos bautiza. ¿Cómo es el bautismo en agua? Por inmersión, ¿verdad? En el bautismo del Espíritu Santo nos trae a la familia de Dios. ¿Amén? Entonces esa es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros, nos bautiza. Eso no es una obra continua de fe. Muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia. No lo veo en la Escritura así. Yo veo que es una vez y para todos los creyentes. Pero la obra del Espíritu Santo no termina ahí. Porque ¿y ahora qué hacemos? Imagínense que terminara ahí, ¿cómo viviríamos nuestra vida? O por eso, ¿cómo vivimos a veces nuestra vida? La obra del Espíritu Santo también tiene que ver con su guianza. ¿Ok? El Espíritu Santo nos guía. Vamos a ir, y mire que todos los versículos que estoy utilizando, la mayoría están en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, el mismo capítulo 14. Versículo 12. Jesús está consolando a sus discípulos. Y Jesús les dice algo a sus discípulos. ¿A quién se lo dijo? Tenemos que entender, tenemos que trazar la palabra. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré así, y así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Cuál era la promesa? ¿Qué les estaba diciendo? Que las obras, ¿y qué obras había hecho? Nosotros ya hemos estado en algunos capítulos en el libro de Juan. Dígame alguna obra que había hecho Jesús, que los discípulos vieron. ¿Ok? ¿Otra? Bueno, y les dijo, las obras que yo hago, harán. La pregunta es, ¿cómo iban esos hombres a hacer esas obras? Tenían la capacidad. Ellos ya habían escuchado, ellos ya habían visto, ellos habían sido testigos. Pero ¿cómo es que ellos iban a poder llegar a hacer eso? Por el Espíritu Santo. Y es lo que Jesús les dice en el capítulo 16, versículo 7. Les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Así que los discípulos habían escuchado muchas cosas aparte de Jesús, de parte de Jesús, pero no entendían. Y Jesús les dice que les conveniera que Él fuera, porque esas obras las harían. ¿Cuándo fue cuando esos discípulos recibieron la capacidad, el poder para hacerlo? Hechos 1:8 les da la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Qué dice Hechos 1:8? No es cierto.
recibirán el Espíritu Santo y serán sus testigos, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, amén. Entonces es ahí cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre estos hombres judíos, sobre estos discípulos que habían caminado con Cristo, que entonces ellos tuvieron ¿qué? El poder, la guianza del Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer la obra que Jesús les había dejado hacer. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces el Espíritu convence de pecado, el Espíritu guía, el Espíritu también, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu ilumina. ¿Qué ilumina? Ilumina la palabra de Dios, nos hace entender cuando se predica la palabra. Dice la palabra de Dios que es el Espíritu, que toda la palabra es ¿qué? Inspirada por Dios. Esa obra de inspiración, ¿qué la hace? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspirado por Dios a todos esos autores, más de 40 autores en 1400 años, escribiendo acerca de lo mismo, el plan de Dios. Y ahora la cosa es cómo la entendemos. Bueno, la entendemos como iluminados por el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Para que nos acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando usted entiende algo, ¿por qué? Porque el predicador es muy bueno. Porque usted amaneció y se tomó el chocomil o el licuado de Papá Antonio. Entonces, ¿por qué entiende? Por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas veces he escuchado? Es que yo no le entiendo, es que yo no le entiendo, es que yo no le entiendo. Es que aunque tú te pongas y trates de hacerlo más claro y enseñar la palabra, ¿quién es el que va a hacer la obra? El Espíritu Santo. Porque está, ¿en dónde mora el Espíritu Santo? En nuestros corazones. El Espíritu Santo hace el papel del educador para que lo entienda. Necesitamos predicar la palabra de Dios, trazarla claramente, pero el Espíritu es quien da ¿qué? La luz para que usted pueda entender. Entonces, a ver, le doy una pregunta, iglesia. Si usted quiere entender la palabra de Dios y no la entiende, pero usted ya se ha arrepentido, venido a fe en Cristo, ¿qué debe de hacer? Orar y pedirle a Dios. Orar y pedirle a Dios ¿qué? Sabiduría. ¿Cómo oraría alguien para entender la Biblia? Si usted, me refiero más a los que tienen poco tiempo en el Evangelio. ¿Cuál debe de ser su oración? Señor, ponme más abusado. Señor, ¿cuál sería la oración? Señor, dame verdad, dame luz, dame el entendimiento. Entonces, a lo mejor no creen que a veces le estamos haciendo mal. A ver, ¿cuántos de aquí quieren crecer en conocimiento de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren entender la Biblia? A veces vemos otros hermanos que tienen la Biblia, la predican, la enseñan con facilidad, que están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuántos dicen, ay, yo quiero saber así la Biblia? ¿Cuántos se emocionan cuando dicen, eso ya lo escuché? Cuando ven un estudio que están haciendo, les sale el versículo que les salió en el devocional de la mañana y se emociona uno. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es quien nos ilumina? El Espíritu Santo es quien nos ilumina. Él está haciendo la obra. Y dice la palabra de Dios que ahora tenemos intercesor en el cielo. Jesús es nuestro intercesor. Pero la Biblia también nos enseña que ¿qué? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y pregunté, ¿qué debemos de hacer para entender la Biblia? Y la respuesta es orar. Orar. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de aquí quieren orar? ¿Quieren tener un tiempo de oración bonito con Dios? ¿Cuántos de ustedes, no sé si es la pregunta correcta, pero ¿cuántos de ustedes quieren aprender a orar? ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Orando a veces hasta se me van enojados porque piensan que van a venir. Que ahí me están esperando, luego me están esperando hasta media hora. Oiga, pastor, ¿cómo puedo orar? Y me están esperando como que les voy a dar el nombre del título del libro, como que me voy a poner bien místico, así como que unas velitas,
prenda el, ¿cómo se llama? Ese que olía el incienso. Allá en México le echamos de otra manera, ¿no? El pachoy, no sé cómo se llamaba. Y póngase, no, hermano, ¿quiere aprender a orar? Ore. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Ahora, le voy a decir algo. Si usted está en Cristo, usted tiene la garantía de que aunque usted no sepa qué decir, el Espíritu Santo mismo lo va a guiar. Yo le voy a decir algo y me voy a quemar, van muchos a decir, con razón. Pero a veces en los discipulados, a veces en las células, yo pongo a orar, soy cuidadoso. Cuando conozco que alguien es nuevecito, me voy tranquilo, pero ya cuando tienen unos meses, empiezo a tener esas oraciones y lo hago intencionalmente. ¿Por qué? Porque sé que lo que más debemos de enseñar nosotros es la palabra de Dios y cómo vivir una vida espiritual. Y yo no espero que se avienten la gran, como aquel que decía, oh Señor, perdóname porque yo no soy como este pecador. Pero se aprende a orar orando, hermanos. Cuando una persona está en Cristo, tiene el Espíritu Santo que nos guía toda verdad, pero también nos guía. A veces nosotros no sabemos qué decir, pero el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu intercede. Dice Pablo, hablando a la iglesia en Roma, capítulo 8, dice versículos 26 y 27, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Si tiene preguntas de eso, se las vamos a contestar en el taller. No está hablando de murmullos, no está hablando de eso. Está hablando de la guía del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu, a veces, ¿cuántos de ustedes a veces andamos como cotorros con el Señor? Diciéndole todas las cosas, Señor, pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido también a estar en quietud con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado a escuchar del Señor y meditar en Él, platicar con Él? Es el Espíritu, amado. ¿Siempre vamos a orar igual? No debería de ser. No somos robots. No somos repeticiones vanas. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos platicando con Dios. Y usted todos los días tiene los mismos problemas. Ay, sí, pastor, mi marido, no. No todos los días tenemos los mismos problemas, ni las mismas situaciones, ni las mismas peticiones. Amén. Así que debemos de aprender a orar al Señor. ¿Y sabe cuál es la obra más que sigue siendo la obra, no quiero decir que más poderosa, pero donde vemos la mano del Espíritu Santo? Diga conmigo, santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el acto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que es Dios, de traernos y formarnos a nosotros como el barro, ¿verdad? Y a pulir, delinear nuestro carácter. Es una transformación de nuestro carácter en todos los sentidos, espiritual, moral. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos ¿a quién? A Cristo. Esa es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así que vamos rápido, tengo unos minutos, vamos rápido a Romanos 8, por favor. Romanos 8 es el libro de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes a veces batallan? Como dice Pablo, hago lo que no quiero. Hago el mal que no quiero. ¿Y cuántos de ustedes han vivido frustrados? No levante la mano, porque lo van a cachar. Pero en realidad somos todos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una vida espiritual, pero cuando vemos ya metimos la pata? Y ya dijimos lo que no queríamos decir. Y ya pensamos lo que no queríamos pensar. Y ya hicimos, y ya lastimamos a quien no queríamos lastimar. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir la vida en el Espíritu, hermano? Amén. No, en serio. Amén, ¿verdad? Todos queremos. Nada más le digo, el libro de Romanos, el capítulo 8, Pablo atiende a la iglesia en Roma y escribe este capítulo, porque lo que pasó es que en Roma la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles. Recibieron a Jesucristo, lo reconocieron como Señor y Salvador, pero algo que empezó a suceder es que los judíos empezaron a tener un orgullito espiritual por ahí, donde ellos creían que entonces no era suficiente nada más, sino la querían judaizar, o sea, querían traer la ley, le querían imponerle a los gentiles que tenían que vivir por la ley.
Y lo que sucedía, porque ellos como siendo judíos habían recibido la promesa, esos son los que habían recibido la revelación de Dios, el pueblo que había Dios escogido al principio. Y entonces ellos se portaban de tal manera, en un orgullo espiritual, que los gentiles creían que entonces ellos eran como cristianos de segunda clase. Por cierto, aprovecho eso para tener mucho cuidado, porque eso nos pasa a nosotros también, hermanos. Tengamos a la gente, y yo se lo digo porque he platicado con mucha gente que no ha rendido su vida a Cristo, pero algo que me han dicho, y se los agradezco, y por eso lo digo, me han confiado que a veces lo que no les gusta es que nosotros los cristianos somos muy orgullositos. Así como los judíos hacían sentir mal a los gentiles porque no tenían la ley, así a veces los cristianos como que nos creemos algo que no somos. Como que hablamos hasta la forma, fíjense cómo hablamos a veces entre nosotros, de las personas que no han venido a fe en Cristo. Hermano, esas personas son tan pecadoras como usted y yo éramos, y nosotros no somos mejor que nadie. Qué bendición saber que tenemos la seguridad de la vida eterna y de la salvación. Pero hermano, a usted no le costó nada. Usted lo hizo, usted es salvo por pura gracia. Pero usted y yo, Dios nos sacó de lo peor, de ahí nos sacó Dios. No importa su testimonio, de ahí nos sacó Dios, porque todos somos pecadores. Entonces, seamos humildes y en nuestro trato con otras personas. No nos creamos mejores porque el Señor nos ha salvado. Eso no es algo. Por eso dice, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se jacte. Así que ellos, estos hermanos, se sentían cristianos de segunda clase. Y lo que hace Pablo es poner énfasis. Y también amonestar a los judíos, pero más que amonestar, y eso me encanta a mí. Ayer lo vi en el juego de mi hija, porque ayer jugó Vale su partido de fútbol. Y el primer tiempo no iba jugando bien, pero me gustó mucho lo que hizo la coach. Y me dijo, bueno, mira. Porque empezó a brincar con ella, así les decía, yo soy la mejor, y voy a meter 2 goles, y sí puedo ganar, aunque ellas estén más grandes que yo, porque Vale está de su tamaño, y las otras estaban de mi vuelo, ¿verdad? Entonces me dio gusto cómo las animó, y Pablo estaba haciendo esto, sí estaba amonestando a los judíos, pero más que nada estaba poniendo énfasis en la afirmación. Decía, hermano, estaba diciendo a los hermanos, no, ustedes no son peor, ustedes no son cristianos de segunda. Ahora entiendo cuando veo todo eso, cuando el Señor decía, o dice en su palabra, que el conocimiento envanece. A veces entre más sabemos, creemos que somos más que otros hermanos. No, hermano. Entonces lo que hace Pablo es decirles cómo deben de vivir su vida cristiana. Y lo que hace es animarlos. Inspirado por el Espíritu Santo, miren lo que les dice. Les habla de la obra del Espíritu Santo. Romanos 8, vaya conmigo a Romanos 8. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y la muerte, le dice Pablo a estos hermanos en la iglesia de Roma. Y los anima, los afirma ¿a qué? A vivir según el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque un creyente, ¿cómo debe de vivir? ¿Según qué? Según el Espíritu. La carne está muerta, ¿verdad? La naturaleza está muerta, pero está ahí. Está ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros no oramos a Dios? Y no nos congregamos, y no hacemos nada espiritual. No buscamos. ¿Qué pasa con nuestra vida? Nos alejamos, estamos siendo infieles. Y cuando vemos cómo andamos viviendo, bien espirituales, ¿sí o no? Me acuerdo de hace mucho tiempo, mi esposo y yo nos veíamos porque una hermana decía, no, vivíamos por la carnota, decía el hermano, andamos en la carnota, ¿verdad? Y eso nos pasa. Y fíjense lo que dice Pablo, dice que debemos de vivir según ¿qué? ¿La carne o el espíritu? El espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:4? A fin de que la justa demanda de la ley
acuérdense, ellos le estaban diciendo que tenían que vivir por la ley también, se cumpliera en todos nosotros que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo que no según la carne, sino el Espíritu? Dígame algo de cómo entiende que según el Espíritu. ¿Cómo podemos vivir según el Espíritu? Bien, pero ¿cómo? Teniendo una relación con Dios. Teniendo una relación con Dios. ¿Qué es lo que más debe hacer alguien que quiere vivir por el Espíritu? Estar en comunión con Dios. Lo más hermoso que tenemos, ¿qué es? Nuestra salvación. ¿Y qué es nuestra salvación? Que ya no somos enemigos de Dios, le pertenecemos a Dios. Lo que más debe estar haciendo un creyente es orar, hermano. Orar, estar en la palabra, congregarse, todo eso que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. ¿Cuántos se animan cuando yo le pregunto a Roto? ¿Cuántos están animados de estar aquí? Amén. Sí, los bien animados. Pero nos animamos unos a otros, amén. La comunión, todo lo que la Biblia dice nos ayuda a estar en el Espíritu. Pero por eso oramos también, oramos, les dije, oramos para entender la palabra, oramos para tener comunión con Dios, queremos orar, pues oramos. Pero hay algo muy importante, fíjense lo que dice el versículo 5, teniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, dice, fijan ¿la qué? La mente en los deseos del Espíritu. Entonces hay deseos de la carne y hay deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que tiene que ver con saciarnos a nosotros mismos. Todo lo que tenga que ver que no es espiritual son los deseos de la carne. Y cuando nosotros vivimos con esos deseos en nuestra mente, adivinen cómo vamos a vivir. Carnales. Pero cuando tenemos en nuestra mente las cosas de Dios, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a buscar las cosas del Espíritu. Póngase de pie, iglesia. Vivimos según el Espíritu, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. ¿Alguien puede vivir según el Espíritu si el Espíritu Santo no muere en él? No, ha muerto. Dice Romanos 8, 9, 11, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Esa pregunta es una pregunta muy recurrente y yo trato de contestarlo siempre con la Biblia. Muchos me preguntan, pastor, ¿y cómo sabemos si sí o si no? Si estamos o no estamos, eso solamente lo sabe Dios, hermano. Pero la Biblia dice algo que es muy claro, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que lo levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Nadie, no hay manera. Y esto no lo traigo para desanimarlo. No le estoy preguntando esta mañana si usted es salvo. Porque si usted se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted está en Cristo, amado. Pero si está en la palabra de Dios, más bien es para saber. Si no, ¿puede un creyente vivir siempre conforme a las obras de la carne? ¿Quién aquí ha pecado estando en Cristo? No está hablando de eso, Pablo. Pablo está hablando de aquellos que creen que están en Cristo, pero el Espíritu no está en ellos. Amado, vivir una vida llena del Espíritu es dar muerte a los malos hábitos. Eso no lo podemos hacer guiados solamente por nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos clamar a Dios. Así como necesitamos clamar a Dios, Señor, danos entendimiento para venir a tu palabra. Necesitamos clamar a Dios. Señor, ayúdanos. Quiero vivir una vida que te agrade a ti. Lo
Romanos 8, 12, 13 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué es lo que debemos de hacer por medio del Espíritu? Dar muerte a los malos hábitos. Si somos hijos de Dios, amados, porque el Espíritu le hace saber a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo es grande. Vivir la vida del Espíritu Santo solamente lo puede hacer un hombre o una mujer que ha rendido su vida a Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de rendirnos a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de clamar a Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de pedirle a Dios? Que cambie nuestros pensamientos, ser intencionales y pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida que le agrada. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra perfecta en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a veces tenemos muchas preguntas acerca de nuestra fe, acerca de nuestra salvación, acerca de por qué vivimos como vivimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y nos enseña que es tu obra, que tú mandaste tu Santo Espíritu para guiarnos, para capacitarnos a vivir una vida que sin Él estamos incapacitados a vivir. Señor, ayúdanos a vivir una vida espiritual que te agrade a ti. Padre, ayúdanos a conocer nuestra naturaleza y saber cómo podemos vivir de victoria en victoria, Señor. Padre, ayúdanos en esta iglesia a depender de tu Santo Espíritu, en oración, en búsqueda continua de tu presencia, Señor, de tu palabra. Padre, perdónanos por cuanto hemos fallado contra ti, Señor. Y danos el gozo, Señor, para aquellos que han perdido el gozo. Señor, si hay alguien aquí que se ha sentido culpable por la manera en que ha vivido, pero tu Santo Espíritu no lo ha dejado, Padre, dale ánimo, que salga animado esta mañana o animada, porque tú estás haciendo la obra en él, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque para los hijos de Dios ya no hay condenación. Ahora ayúdanos a vivir de una manera que te agrade a ti, Señor, guiados por ti. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia amada dice: